Bienvenidos de nuevo a Meet and Work. Abre nuestras ponencias de la tarde Francisco Calatayud, director ejecutivo de Binary Box Studios, empresa especializada en realidad virtual, premio Joven Empresario de los Premios Ejecutivos Cantabria que otorga la revista Ejecutivos. Un ejemplo de emprendedor cántabro que no deja de crecer y de evolucionar. Trabaja en la industria desde 2011 y se ha especializado en producciones de realidad virtual, en las que, junto a su equipo, ha desarrollado con éxito soluciones en el área de biotecnología, la formación, el ocio, la industria y la cultura. Hoy nos hablará de realidad virtual, metaverso y su adaptación a las empresas. Además, nos contará proyectos muy bonitos que cruzan el charco, como es el caso de Singulife, música en vivo en realidad virtual. Muy buenas tardes, Paco. Sí, muy buenas tardes, Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con todos vosotros. El placer es nuestro. Pues bueno, pues si me lo permitís, comparto la pantalla. Tengo una pequeña presentación, comparto la pantalla y vamos viendo con ello. Pantalla. Ahí, se ve, ¿no? Se ve bien la pantalla. Perfecto. Fantástico. Bueno, pues hola a todos. Oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, pues en este ratito me gustaría hablaros sobre realidad virtual, sobre el metaverso o algunos pequeños pensamientos sobre el metaverso ahora que está tan de moda. Y bueno, y luego algunos casos de cómo se puede aplicar todo esto de toda esta tecnología en las empresas. Bueno, yo soy Francisco Calatayud, la verdad que Verónica me ha presentado muy bien, yo poco más tengo que aportar aquí. Y bueno, me gustaría contaros un poquito sobre Binary Box Studios. Somos una empresa fundada en el año 2017 y nuestra misión pues es valernos de la realidad virtual para mejorar los procesos productivos de las empresas de nuestro entorno, y nuestra visión pues al final es que esta tecnología va a estar súper implementada en la sociedad, en las empresas, en los hogares, y bueno, pues va a ser una tecnología que nos va a permitir a todos estar mucho mejor conectados y trabajar pues mucho más productivamente de lo que hacemos ahora, ¿no? Que no es que lo hagamos poco, pero esto nos va a ayudar a ser todavía un poquito más productivos. Como empresa, Binary Box Studios, pues bueno, tenemos un enfoque generalista de lo que es la tecnología y el desarrollo de la realidad virtual. No estamos especializados en un área en concreta. Y bueno, pues hemos trabajado desde videojuegos tradicionales y educativos, y eSports. Tenemos una sala de escape en realidad virtual. Ahora, por el tema pandémico, la tenemos en suspensión, pero tenemos esperanzas de volver a abrirla pronto. Por supuesto, hemos hecho cosas para arquitectura, temas para el sector industrial, aplicaciones para personas con discapacidad, temas de diagnóstico médico, museos virtuales o incluso, como bien ha dicho Verónica antes, aplicaciones por ejemplo, para el mundo de la música, ¿no? Para conciertos y música en directo. Me gustaría que viéramos un pequeñísimo vídeo, ¿no? Con un resumen de algunos de los proyectos que hemos hecho el año pasado. Vais a poder ver que son proyectos multidisciplinares y que, bueno, pues que no nos gusta quedarnos únicamente en un solo sector, sino que, bueno, para nosotros poder desarrollar todos los sectores nos da un enfoque mucho más holístico de la experiencia de desarrollo en realidad virtual. Y la verdad es que luego lo que se desarrolla por un lado te da un conocimiento que perfectamente puedes aplicar en un campo totalmente distinto, ¿no? Al que puedes estar trabajando en ese momento. Hemos visto, bueno, acabamos de ver temas de industria. Este es un videojuego que salió el año pasado, no, salió este año en febrero para Oculus Quest, con la compañía Monteperdido, la previsualización de un parque temático para Cantabria, Aquayacu, que se anunció hace unos meses. Aquí vemos, por ejemplo, ejemplos de arquitectura. También todo esto con las gafas de realidad virtual se ve exactamente igual. Una oficina virtual que también, bueno, hablaremos de ella más adelante. Temas, por ejemplo, aquí un visualizador de modelos industriales como el que pudimos hacer con Noram para ver troqueles, aplicaciones de hostelería y restauración.
Y bueno, y ahora un pequeño vistazo a Singulife, ¿no? Una plataforma para ver conciertos y música en directo. Y bueno, simplemente para acabar un poquito con esto, este año, en octubre, Pricewaterhouse España publicó el informe Entertainment y a Media Outlook 2021-2025 y la verdad que nos llevamos una sorpresa enorme al ver que éramos la única empresa desarrolladora española de software de realidad virtual que aparecíamos destacada en este informe. El informe desde nuestra web, desde la web de BinaryBox, se puede descargar. La verdad es que lo leáis estará fantástico porque es un informe súper completo, no solo en realidad virtual, habla de toda la industria del entretenimiento y para tener una visión de lo que va a ser toda esta industria en los próximos años, la verdad que es un informe fabuloso, gratuito y de libre descarga. Pero bueno, entremos un poquito en la parte que nos reúne a todos hoy, realidad virtual, metaverso, aplicación en empresas. Lo primero, como siempre, hablar un poquito de la tecnología disponible. Hay mucha gente que acaba de conocer la realidad virtual y bueno, y no sabe muy bien ni cómo se accede a ella, ni qué dispositivos hay para acceder al mundo virtual. Entonces, bueno, por dar unas pequeñas definiciones para comenzar, la realidad virtual es un entorno independiente. Cuando nosotros nos ponemos las gafas, accedemos a un entorno virtual completo y totalmente aislado del mundo real. No es como la realidad aumentada, que ahí sobre el mundo que nos rodea se van superponiendo capas aumentadas. En este caso no. En este caso, la realidad virtual nos metemos en un mundo completo y entonces salimos totalmente del entorno en el que nos encontramos. Esto, por un lado, es muy bueno porque al estar totalmente abstraídos del entorno real, pues no tenemos distracciones. En el caso, por ejemplo, de aplicaciones enfocadas en educación, pues está muy bien, puesto que los alumnos que están totalmente inmersos en la materia de lo que se quiere enseñar y, bueno, pues no está el típico alumno que enreda al lado dando un codazo molestando, ¿no? Sino que es totalmente imposible que puedan interactuar entre ellos, a no ser que la aplicación lo permita. Y luego, sobre todo, a diferencia de muchas tecnologías de realidad aumentada o realidad mixta, la tecnología de realidad virtual ya está madura, ya existen estándares de mercado y, sobre todo, ya tiene precios muy competitivos, ¿no? para poder entrar en las empresas y para poder entrar en los hogares. Por un lado, tenemos las tecnologías de sobremesa, HTC, Oculus y Valve, en este caso Valve Index, todas tienen modelos de sobremesa y en estas gafas, si bien necesitan un PC para funcionar, no son dispositivos standalone, necesitan un PC, pero bueno, nos ofrecen mucha más potencia puesto que toda la unidad de computación la tenemos en el PC, con lo cual esto nos permite pues tener aplicaciones ideales para industria y del mismo modo que, por ejemplo, en el sector industrial, para ver un troquel o para hacer diseño de piezas industriales se necesitan ordenadores con una potencia bastante elevada, pues en este caso, para visualizar todo ese contenido en realidad virtual, también necesitaríamos ese tipo de ordenadores para poder visualizarlo, ¿no? Entonces, estas gafas son ideales para este tipo de aplicaciones que ya de por sí requieran un hardware bastante exigente. Por otro lado, tenemos dispositivos que se llaman móviles o standalone. Esto no quiere decir que funcionen metiendo un móvil en una carcasa. El hecho de que se llamen tecnologías móviles significa que toda la computación, el procesador, la tarjeta gráfica y todo va dentro del propio visor de realidad virtual, de tal manera que ya no le hace falta ningún otro dispositivo para funcionar, ¿no? Estos visores pues, son ideales para aplicaciones que pueden ser un poquito más ligeras, permiten muchísima movilidad, no necesitan más periféricos, es decir, con las gafas vienen los mandos y ya llega todo incluido. Los últimos modelos, además, también tienen hand tracking, con lo cual nuestras propias manos se pueden escanear en tiempo real y las podemos usar dentro de los entornos virtuales. Y en el caso de las gafas Oculus Quest 2, tienen un modo híbrido y es que si con un cable USB las enchufamos al PC, automáticamente se convierten en unas gafas de sobremesa, puesto que pasan a realizar toda la computación de las gafas el propio ordenador y las gafas únicamente se convierten en un visor, ¿no? Entonces, bueno, en el mercado tenemos estas dos tendencias a la hora de hablar de realidad virtual.
y son las que nos van a permitir acceder a los mundos virtuales, a los entornos virtuales, ¿no? Entonces, bueno, esto nos plantea la siguiente pregunta, ¿no? Mundos y realidades. ¿Cómo podemos definirlo? ¿Cómo definimos el mundo real? ¿Cómo podemos definir los mundos virtuales? Por un lado tenemos el mundo real, que es el mundo en el que nosotros vivimos, en el que nos encontramos ahora, en el que todo es físico, es el mundo en el que nos criamos, condiciona nuestra vida, en estos momentos, a día de hoy, también condiciona nuestro futuro y nuestro presente laboral. Y bueno, en cierta manera es un mundo en el que de momento estamos muy anclados a este mundo porque es nuestra principal referencia, ¿no? A la hora de vivir. Pero sí es cierto que desde hace unos años están empezando a salir mundos virtuales, si bien al principio estaban más enfocados en la parte de ocio, ¿no? Los propios videojuegos eran pequeños mundos virtuales en los que a través de una pantalla nosotros nos podíamos, digamos, sumergir en esos mundos. Ahora, con los dispositivos de realidad virtual, podemos entrar de una manera prácticamente presencial en todos esos entornos 3D, ¿no? Entonces, bueno, pues estos mundos está claro que son artificiales, no tienen los límites físicos que tienen el mundo real, todo es totalmente moldeable y maleable y esto nos permite tener experiencias únicas que sería imposible, ¿no? Que serían imposibles de tener en el mundo real. Y lo mejor de todo es que este mundo virtual está conectado por todo el mundo, de tal manera que yo puedo estar en el mismo sitio en el mundo virtual con un amigo que pueda estar conectado, por ejemplo, desde Berlín, desde Japón, desde Nueva York, pero los dos podemos estar presencialmente juntos en este mundo virtual. Entonces, pues esto siempre nos ha planteado, por lo menos en Binary Box, nos ha planteado la pregunta de si estos mundos son reales también. Es decir, tenemos el mundo físico o el mundo real, que es el mundo en el que vivimos, y los mundos virtuales. Pero estos mundos, la pregunta es, ¿son reales también? Para nosotros, desde luego que lo son. Del mismo modo que a través de redes sociales a una persona, por ejemplo, se le puede hacer bullying, y esto lo vemos a diario, y aunque eso vaya por un canal virtual, aunque eso no sea una cosa física tangible, es real y sobre todo es muy real para la persona que lo puede sufrir. En el caso, por ejemplo, del aprendizaje, lo que nosotros podemos aprender dentro de un entorno virtual, automáticamente lo tenemos dentro de nuestra cabeza y lo podemos aplicar en el mundo real, ¿no? Entonces, para Binary Box Studios, ambos mundos son reales, el mundo físico y el virtual. Son mundos que se complementan entre sí. El mundo virtual parte del mundo físico para construirse y luego el mundo físico se va a nutrir de las cosas que sucedan en el mundo virtual, ya sea a través de conocimiento, ya sea a través de intercambio de informaciones o ya sea simplemente porque hemos entrado un rato a un mundo virtual, nos lo hemos pasado muy bien y cuando nos desconectamos y volvemos al mundo físico, al mundo real, nos sentimos mejor, estamos más contentos y estamos más animados, ¿no? Entonces, son dos mundos reales que se van a interconectar entre ellos. Y luego, bueno, hace unas semanas, pues se destapó la liebre, como quien dice, y Mark Zuckerberg anunció el famoso metaverso, ¿no? Donde todos vamos a vivir, donde todos vamos a estar, donde prácticamente este hombre decía que todo iba a ser posible, ¿no? Y de hecho, bueno, mucho de lo que vemos en el vídeo, muchas de las cosas son reales, a día de hoy ya las podemos hacer. Muchas otras cosas son una visión de lo que en muy poquito tiempo, bueno, pues vamos a tener. Es una visión a medio plazo, es decir, igual no llega ni el año que viene ni en 2 años, pero que bueno, que puede que en 5 años podamos ya tener una tecnología que nos permita algo ya muy similar a lo que estamos viendo, ¿no? En estas imágenes. Aquí podemos ver, por ejemplo, un grupo de amigos con distintos tipos de avatares, desde distintos tipos de realidades, interactuar en un entorno, que en este caso vemos que no tiene gravedad, vemos que otro tiene un avatar totalmente irrealista porque es un robot, vemos que a su vez recibe una videollamada de un par de amigas que pueden comunicar con él desde dentro de la realidad virtual y sus amigas a su vez pueden enviarle una especie de graffiti que de forma simultánea pues puede trasladarse
al entorno virtual. Bueno, hombre, esto es lo que se llamaría una dramatización y todavía nos queda. Es decir, para llegar aquí todavía nos queda bastante trabajo. Pero bueno, la realidad es que se están dando los pasos adecuados para ello, ¿no? Principalmente las principales dificultades, ¿no?, que tenemos a la hora de disfrutar de un metaverso unificado, en el que pasando de un sitio, de un mundo a otro mundo, todo sea una transición sin cortes. Eso a día de hoy no existe, ¿no? Lo que tenemos son distintas aplicaciones, al igual que en Windows, que se abren y se cierran a medida que nosotros necesitamos usarlas. Y para tener esa gran convergencia, para tener digamos, ese metaverso persistente donde todas nuestras experiencias persistan y estén disponibles sin cortes y con una transición suave, a nivel tecnológico pues todavía queda un poquito por desarrollar. Y luego también siempre me gusta comentar que a nivel legal todavía también queda mucho por desarrollar en todo ese aspecto. Y por poner un ejemplo, por llevárnoslo a un terreno un poquito más conocido por todos nosotros, imaginémonos que nosotros tenemos Microsoft Word y estamos escribiendo en un informe o cualquier cosa, un trabajo o cualquier cosa que tengamos que hacer en Word. Y dentro de Word tenemos un botón que cuando le pulsamos nos permite dentro de Word abrir YouTube y tener una ventana de YouTube o un trozo de la interfaz de Word con YouTube dentro incrustado. Bueno, esto por un lado presenta varias problemáticas. La primera, son tecnologías distintas y habría que ver cómo se pueden combinar. Y por otro lado, esto podría producir muchos problemas legales, puesto que Microsoft Word es de Microsoft, YouTube es de Google, son dos empresas distintas y a no ser que haya un acuerdo, a mí se me hace difícil pensar que una empresa podría coger un producto de la otra y meterlo dentro de sus propias aplicaciones. Entonces, para tener toda esa gran convergencia, nos falta, por un lado, desarrollar la tecnología que permita soportar toda esa convergencia y también definir una vía legal que permita establecer unos límites y unos parámetros a toda esa unificación. Pero bueno, eso no significa que la tecnología de realidad virtual esté coja. Al contrario, permite hacer un montón de cosas que ahora vamos a verlas y aunque tengamos distintas aplicaciones y abramos una y para ir a otra tengamos que cerrarla y abrir la otra aplicación, es básicamente lo que estamos haciendo constantemente en nuestros teléfonos, en el ordenador, en el tablet. O sea que tampoco es algo nuevo que no hayamos hecho nunca, ¿no? Y bueno, una vez visto el tema metaverso, que la verdad es que podría enredarme aquí a hablar un montón de tiempo, pero los minutos pasan y la presentación es un poquito más larga. Vamos a ver un poquito la realidad virtual tal y como está hoy, ¿no? Cómo se puede aplicar en empresas. En este caso, me gustaría comentar algunos ejemplos que hemos desarrollado en Binary Box, bueno, que son ejemplos exitosos y que han permitido que las empresas que han implementado estas soluciones, pues bueno, pues vean un flujo de trabajo igual más fluido y hayan visto que determinados procesos hayan mejorado. Y también vamos a comentar un poquito los propios perfiles técnicos que, bueno, serían necesarios para poder desarrollar aplicaciones de este estilo, ¿no? Por un lado, experiencias lúdicas. En este caso, esta es una experiencia propia de Binary Box, pero es la experiencia que nos dio el conocimiento necesario para poder hacer aplicaciones de empresas. Como os comenté, nosotros teníamos una sala de realidad virtual, una sala de escape en realidad virtual disponible aquí en nuestras instalaciones y que, bueno, en estos momentos está clausurada. Pero bueno, es una experiencia de escape en realidad virtual con hasta 4 jugadores, que los 4 estaban en un mundo compartido, lo que ahora se llama metaverso o mundos persistentes. Bueno, pues esto en 2017, 2018 nosotros lo estábamos haciendo aquí con 4 jugadores. Teníamos varios finales, un final que era bueno para todos y un final que era bueno solo para una parte del equipo. Y bueno, metimos mecánicas exclusivas de un entorno virtual como podían ser los viajes en el tiempo, ¿no? Para nosotros era la primera vez que hacíamos un multiusuario en realidad virtual. Teníamos a varias personas juntas dentro de los entornos compartidos y, bueno,
nos sorprendió ver que gracias a que mucha gente estaba dentro de ese mundo virtual, de esa especie de metaverso que nosotros acabábamos de crear, la aceptación de la tecnología mejoró muchísimo. Es decir, las personas perdieron el miedo a la soledad y al verse acompañados, bueno, pues empezaron a desenvolverse con mayor naturalidad y con mayor soltura dentro del entorno virtual. Esto a su vez nos permitió mayores posibilidades de contenido, puesto que ya no solo teníamos que diseñar puzzles que los tuviera que resolver solamente una persona, sino que podíamos diseñar mecánicas que dependieran de varias personas interactuando a la vez en un orden determinado para poder llegar al final de la experiencia. Más adelante metimos una especie de avatares personalizados de los usuarios, les escaneábamos el rostro y se lo incorporábamos a un modelo 3D muy básico, pero bueno, lo que hicimos ahí fue pasar de tener avatares genéricos a tener los avatares con la propia cara de los usuarios que estaban dentro de esos mundos virtuales, ¿no? Entonces, lo que estuvimos viendo es que en el momento que las personas su propia integridad del mundo real la trasladaban a los entornos virtuales, se integraban mucho mejor con ellos, porque ya no estaban representando un avatar genérico, sino que realmente eran ellos mismos que estaban ya dentro de ese entorno. Por otro lado, se establecían entre ellos relaciones de confianza. Esto lo pudimos ver porque teníamos dos finales distintos, como os he comentado antes, el final que era bueno para todos y el final en el que una parte del equipo fastidiaba a la otra mitad, pero para salir antes y digamos, acabar la experiencia con una mejor puntuación. Vimos que en el momento que las personas tenían su rostro dentro de la realidad virtual, el porcentaje de personas que optaban por el final bueno para todos aumentó significativamente respecto a las personas que decidían fastidiar a los demás o bueno, provocar ese final abrupto que les daba una mejor puntuación general a costa de dejar atrás a otras personas. Y esto permitió que los usuarios se olvidaran de que llevaban las gafas puestas y a pesar de que era un modelo mucho más primitivo de lo que tenemos actualmente en el mercado, la verdad es que a nivel psicológico funcionó mucho mejor el hecho de que todas las personas pudieran verse y reconocerse dentro de esos entornos virtuales. A partir de aquí, pues ya pasamos a desarrollar, por ejemplo, experiencias industriales, en este caso una gran industria o un centro de formación, cómo puede aplicar la tecnología de realidad virtual. Bueno, pues una de las más obvias en este caso es a través de formación. Cuando las personas y los alumnos pueden entrar a formarse en un simulador virtual, que es una réplica perfecta de una máquina como la que pueden tener en su aula o en su empresa. En este caso lo que vemos en pantalla es una fresadora, una Condia B500 con un panel de control de Fagor. Pues en este caso los alumnos disponen de un aprendizaje muy seguro. Las máquinas, a su vez, también están mucho más seguras en manos de las personas, puesto que ese aprendizaje se realiza en una máquina virtual y la máquina real no va a sufrir las consecuencias de los errores ni de las confusiones que puedan tener esas fases iniciales de formación. Este tipo de formaciones pues tiene una gran, como vamos a ir viendo ahora en el vídeo, tiene una gran aceptación entre los alumnos. De hecho, en este caso fue una fresadora que hicimos para salesianos en Deusto y el profesor, por ejemplo, lo que comentaba era que lo que antes tardaba una hora en enseñar, gracias a este simulador, ¿no? Pues tardaba 10 minutos en explicarles a los alumnos cómo tenía que hacer un ejercicio de cero máquina, un ejercicio de cero pieza. En este caso, si observamos la pantalla, es una pena que no tenga audio porque el audio se escucha al profesor paso a paso dictarle a los alumnos lo que tienen que hacer, pero podemos ver cómo la máquina va iluminando los botones en azul paso a paso, indicándole al alumno qué pasos tiene que ir dando también en ese proceso formativo hasta conseguir tener todo el ejercicio completo, ¿no? En este caso, por ejemplo, para desarrollar una experiencia como esta, por supuesto, para desarrollar cualquier experiencia de realidad virtual, lo mínimo que se necesita es una persona que sepa desarrollar gráficos 3D, no importa si es Blender, no importa si es 3D Max, si es Maya,
si sabes desarrollar gráficos 3D, ya puedes comenzar a desarrollar entornos aptos para ser disfrutados en realidad virtual. Y luego también una persona o un perfil técnico, en este caso igual ingeniería informática o programación que esté especializada en la programación de gráficos en tiempo real, pues ya sea a través de motores gráficos, por ejemplo, como Unity o como Unreal, o los casos igual más específicos o especializados con la programación de motores gráficos propios, ya sea utilizando tecnología OpenGL o cualquier otro tipo de tecnología. Pero bueno, en principio, normalmente se diría que el mínimo para desarrollar algo en realidad virtual podrían ser dos perfiles, un perfil gráfico que se encargue de crear el entorno y un perfil técnico, ya sea en Unreal Engine 4 o en otro gráfico Unity, que se encargue de la programación de los entornos y los eventos que suceden en esa realidad o en ese mundo que se está construyendo, ¿no? En el caso de esta aplicación, además, se necesitó un perfil técnico especialista en este tema de manejo de maquinaria industrial, que era el que, bueno, pues a la parte gráfica y a la parte técnica de programación trasladó todo el conocimiento técnico de cómo funciona una máquina, qué cosas tiene que hacer la máquina, cómo se mueve la máquina, etcétera, etcétera. Y eso fue, toda esa información es necesaria para poder trasladar al mundo virtual una experiencia que sea lo más cercana posible al equivalente que tenemos, ¿no?, en una fábrica o en una escuela de formación. En el caso de, bueno, arquitectura, en este caso, bueno, pues ¿qué voy a contar que no sepamos ya? La realidad virtual permite disponer de experiencias muy similares a lo que puede ser un piso piloto construido, ¿no?, el típico piso piloto de toda la vida. Gracias a las gafas podemos ver y visualizar los espacios de una manera muy natural y luego, sobre todo, una de las ventajas que puede tener el uso de la realidad virtual en una industria de estas características es que a través de unas gafas de realidad virtual la comprensión de lo que se está viendo es total, puesto que es exactamente igual a lo que vemos nosotros a diario en nuestra vida, ¿no? Entonces, cualquier malentendido que pueda haber a la hora de interpretar un mapa, a la hora de interpretar un plano, aquí desaparece. Aquí los clientes o el usuario final o cualquier persona que esté dentro de esa cadena que se genera desde que se idea el piso hasta que se entrega, todo el mundo pues, puede estar en el mismo punto de entendimiento respecto al proyecto. En este caso, además de los propios perfiles técnicos especialistas en la parte de realidad virtual, pues evidentemente se necesitan arquitectos que pasen los planos, dependiendo de la decoración que se quiera hacer, pues un decorador que pueda indicar cómo se tiene que vestir y cómo se tiene que mostrar ese espacio, y con esos dos perfiles adicionales se puede complementar toda la parte de desarrollo tecnológico de lo que sería la experiencia para realidad virtual. En el caso de medicina, ¿no?, pues una aplicación en realidad virtual puede permitir mejorar mucho un poco el proceso o mejorar la productividad a la hora de establecer diagnósticos. Uno de los trabajos que pudimos hacer en 2019 fue un gabinete virtual para el Hospital Virtual Valdecilla, donde ellos podían visualizar los órganos de los pacientes dentro de un gabinete virtual en el que pues, varios médicos se podían reunir y podían ver los modelos 3D de estos pacientes de una manera pues, mucho más natural que si se ven a través de una pantalla, ¿no? Poder verlos con una volumetría real, poder verlos por capas, y sobre todo poder comentar entre todos ellos los procesos y las cosas que puedan ir percibiendo. En este caso, para el hospital, para que veamos un poquito la tecnología hasta dónde puede llegar, si bien inicialmente se había planteado esto como una herramienta de formación, ¿no?, para que bueno, pues dentro del hospital virtual se pudiera formar de alguna manera a médicos o incluso algún médico pudiera, digamos, anticipar lo que podría ser una futura exploración real. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando al poco de entregarlo nos dicen que se ha llegado a utilizar incluso en el propio quirófano mientras un médico está interviniendo? Otro médico está desde
desde la réplica virtual, haciendo de avanzadilla virtual y narrándole al médico pues las cosas que se va a ir encontrando o toda la información que pueda ser de vital importancia a la hora de continuar con esa intervención, con lo cual pues fue, vamos, una aplicación inesperada a una tecnología que ya estaba implantada, ¿no?, en el hospital. Entonces, bueno, la realidad virtual tiene estas cosas en las que se diseña una herramienta con una función concreta y, bueno, y al igual que sucede con muchas otras tecnologías y con muchos otros productos, se ve que el uso se puede extrapolar a muchas otras situaciones y entonces la usabilidad y la productividad de esa herramienta es mayor, ¿no? En este caso fue súper imprescindible la colaboración de los técnicos del Hospital Virtual Valdecilla para poder trasladarnos pues, de manera exacta, ¿no?, qué cosas teníamos que tener en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de modelos, ¿no? Tuvimos que conocer lo que eran los TAC, los que eran los escáneres, qué herramientas usaban ellos ya para visualizar en ese momento la tecnología y, o sea, para visualizar en ese momento los órganos. Y entonces, bueno, pues con todo eso nosotros les pudimos construir una tecnología que fuera compatible con su ciclo, digamos, con su ciclo y con su rutina habitual y que esto no fuera nada en absoluto, algo que provocase una ruptura, sino bueno, que fuera una cosa que complementara a toda su rutina de trabajo que tuvieran ya establecida. En este caso, bueno, además del propio perfil técnico de programación del entorno en tiempo real y de los gráficos, pues una persona que diera el conocimiento médico o el conocimiento, digamos, de las herramientas empleadas en ese tipo de industria, pues era necesario para poder llevar a cabo un proyecto como este y sobre todo que sea un proyecto útil para ellos, ¿no? Un poquito más adelante nos pudimos meter en el mundo de la cultura y, bueno, desde el caso de Binary Box, siendo una empresa que desarrollamos principalmente entornos tridimensionales en los que nos podemos mover en tiempo real, pues la verdad que tuvimos claro que un museo sería una gran muestra de cómo esta tecnología bueno, pues puede ser un poco rupturista, ¿no?, en cuanto a la forma de consumir cultura que hemos tenido hasta ahora. El año pasado diseñamos el MUVA, el Museo Virtual de Arte, principalmente porque hasta ese momento las visitas virtuales de los museos principalmente eran o galerías de fotos en una web o galerías de fotos 360 en el mejor de los casos. Las galerías de fotos 360, bueno, igual verlas a través de un dispositivo de realidad virtual puede funcionar. Lo cierto es que todos hemos experimentado lo que es una foto 360 en el ordenador y la verdad que mover una foto 360 con el mouse pues no es lo más cómodo del mundo, es engorroso y realmente la experiencia, que en teoría debería ser algo positivo y algo que aportara valor, se acaba volviendo un engorro y al cual pues las personas acaban viendo 3 o 4 fotos 360 dentro de un recorrido mucho más largo y se acaban saliendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que aporta el MUVA? Pues el hecho de poder ver el museo como si estuviéramos dentro de él, la sensación que nos permite y la sensación inmersiva que da al usuario, pues es evidentemente mucho mayor que una visita virtual tradicional. Vamos a pasar esta diapositiva y vamos a ver, por ejemplo, a ver este tráiler, no lo tengo aquí, disculpadme, pensé que tenía puesto un vídeo en el que se podía ver cómo se disfruta esta experiencia, he visto que no está en esta presentación, disculpadme, vamos a poner entonces este vídeo. El planteamiento que tuvimos con el MUVA, con el Museo Virtual de Arte, fue de construir una experiencia al mes, una exposición al mes de uso gratuito, se puede descargar, está gratis en nuestra web y al final decidimos que si bien iba a ser en principio para realidad virtual, también teníamos claro que tenía que ser una experiencia accesible no solamente para las personas que tuvieran un dispositivo de estas características, sino, bueno, pues el mayor número de gente posible pudiera acceder a este museo, ¿no?
Entonces, del mismo modo que teníamos los entornos tridimensionales y teníamos ya toda la programación y toda la lógica del museo, creamos clientes para disfrutar. Empecé con Windows y también empecé con Mac. De esa manera, el público del museo, pues evidentemente fue muchísimo mayor y pudo llegar a muchos más lugares. En este caso tenemos 3 exposiciones distintas, una exposición de Rembrandt, una exposición de esculturas antiguas, de civilizaciones antiguas, de Egipto, Grecia y Roma, y otra exposición de pintura impresionista. Son 3 exposiciones fantásticas, que os animo además a que las veáis, son gratuitas para ver, y bueno, podáis ver un poco qué cosas se pueden hacer también en realidad virtual, en este caso aplicadas a la cultura. Lo mejor de esta experiencia fue que, a pesar de ser un museo, que es algo muy de nicho, tuvimos una recepción súper positiva, más de 90.000 interacciones en redes sociales, tuvimos descargas de 10 países distintos, los comentarios fueron principalmente positivos. Vimos, además, que las instituciones educativas están ávidas de este tipo de contenido y en muchos institutos y centros formativos se empezó a usar el MUBA como una herramienta en las clases de historia del arte para que, bueno, pues los chavales pudieran disfrutar o bueno, adquirir estos conocimientos o disfrutar de estas visitas virtuales. Y luego, además, una directiva de Google España lo mencionó como un ejemplo fantástico de uso de realidad virtual. Así que, por nuestra parte, bueno, lo que fue un ejercicio de querer hacer un museo como siempre nos hubiera gustado a nosotros y sin ningún tipo de ánimo de lucro, pues al final resultó una experiencia muy positiva tanto para los visitantes como para nosotros como los desarrolladores. En este caso, por ejemplo, para diseñar esta experiencia, del mismo modo que ya os he comentado antes, la parte de necesitar una persona encargada de gráficos 3D o un perfil, otro perfil encargado de toda la parte de la programación de los entornos de realidad virtual. En este caso fue imprescindible añadir un tercer perfil. En este caso, ese perfil vino de la mano de Abraham Ramírez, un historiador del arte y comisario de arte también, que nos estuvo asesorando en la creación del museo, estuvo también diseñando el contenido que deberíamos nosotros incluir. Y la verdad es que si no hubiera habido una persona como Abraham, la experiencia no hubiera sido en absoluto tan positiva como fue al final, ¿no? En este caso, a todo el equipo de desarrollo incorporar una persona, un historiador del arte, que se encargara de guiar a todo el equipo encargado del desarrollo técnico, pues resultó imprescindible para tener una aplicación de calidad y una aplicación que al final, pues las personas que van a ver un museo, que les da igual si se ha hecho con Unity, si se ha hecho con Real, si se ha hecho con Blender o se ha hecho con 3D Max, lo que quieren es ir y disfrutar de contenido de calidad. En este caso es importante que la construcción de todos esos metaversos esté guiada por las personas adecuadas y que garanticen ese contenido de calidad de la aplicación. Por ejemplo, otro campo donde la realidad virtual pues, puede marcar, y de hecho ya está marcando, una diferenciación muy clara respecto a lo que puede ser la comunicación dentro de las empresas o en el aula. Nosotros el año pasado, cuando comenzó todo este tema del COVID-19 y de repente nos vimos en casa y vimos que entre todo el equipo se había abierto una brecha y una barrera enorme, nos dimos cuenta que las herramientas de comunicación que había hasta ese momento se nos quedaban cortas. Es decir, muchas veces hacer un Zoom, hacer un Skype, pues no era suficiente. A veces vernos a través de una pantalla pues soluciona muchas cosas, pero había otras que no terminábamos nosotros de sentir, ¿no? De sentir que teníamos resueltas esas necesidades. Entonces comenzamos a diseñar Beagle, Virtual Workplace, un espacio virtual principalmente para establecer reuniones y para hacer dinámicas de grupo entre muchas personas en realidad virtual, ¿no? En estos momentos, bueno, como comentaba, el COVID pues trajo una ruptura respecto a cómo vivíamos hasta ese momento
Y entonces nos dimos cuenta que necesitábamos un espacio físico, aunque en este caso fuera virtual, pero necesitábamos un espacio que se sintiera físico, donde todo el equipo nos tuviéramos que juntar y pudiéramos, por un lado, revisar el material multimedia de los vídeos, fotos, los audios, los modelos 3D, que en nuestro día a día y en nuestro trabajo íbamos generando. También poder hacer presentaciones de los temas que nos interesaban entre todos nosotros, hacer ejercicios físicos en común, ¿no? Porque al final estábamos todos en casa y necesitábamos alguna manera también de socializar, algo un poco más avanzado. También a veces, esto es una frase que yo he comentado muchas veces, la gente que me conoce me la ha oído mucho, y es que muchas veces la comunicación verbal, la comunicación oral, sí, para muchas cosas es súper clara, pero a veces lo que podemos transmitir y lo que podemos comunicar simplemente con una servilleta y haciendo un garabato, pues es mucho más eficiente y es mucho más rápido que si lo tenemos que explicar con palabras, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso bueno, diseñamos también una pizarra en la que poder escribir y hacer nuestras anotaciones. Aquí pongo el vídeo mientras os voy contando. Bueno, pues para transmitir determinada información, ¿no? Entonces, bueno, el resultado final fue este vídeo que tenemos aquí, este espacio que podemos ver en el vídeo, Beagle, un sitio donde nos podíamos juntar, podíamos hacer todas las cosas que os he contado y bueno, pues resolvió muchos problemas. Por ejemplo, podíamos estar dos horas ahí reunidos y no teníamos esta sensación de agotamiento, ¿no? Que podemos tener cuando estamos 2 horas en un Zoom hablando sin parar, ¿no? La comunicación es mucho más natural. Y la verdad es que el tiempo demostró que íbamos en buen camino y vemos como, por ejemplo, desde que Facebook, ahora Meta, anunciara todo este rollo del metaverso hace varias semanas, pues hemos visto cómo han lanzado ellos también herramientas corporativas. Facebook tiene Workroom, Microsoft, por su lado, bueno, todos conocemos el Microsoft Teams. De hecho, probablemente todos estemos hasta arriba de Microsoft Teams, ¿no? Porque lo hemos usado hasta la extenuación durante todo este tema de la pandemia. Pero Microsoft Teams también ha abierto un gabinete para poder reunirse en realidad virtual, como hemos visto en este vídeo. Y además, avanzando un poco lo que hemos podido comentar antes del metaverso, ¿no? De los problemas legales de juntarlo todo en el mismo sitio, pues bueno, la semana pasada o hace 2 semanas hemos visto o hemos tenido la noticia de que Facebook y Microsoft han llegado a un acuerdo para que el espacio virtual de Facebook, que es Workroom, y el espacio virtual de Microsoft, que es el Teams, pues puedan converger y digamos que pueda haber conexión entre estos espacios virtuales. Entonces, bueno, pues esto es un paso muy bueno porque hemos visto cómo entre las grandes empresas también hay voluntad de querer llegar a acuerdos y de querer construir entre todas las grandes empresas y las empresas más pequeñas que nos podamos sumar también a ello. Bueno, pues esta especie de metaverso persistente e hipercomunicado, ¿no? Entonces, bueno, esos problemas legales que podía mencionar antes, las empresas tienen voluntad de sortearlos, pues con lo cual es muy bueno. Y bueno, pues hasta aquí os puedo contar un poquito de todo este tema del metaverso y sobre todo de ejemplos concretos de cómo se puede implementar pues todas estas cosas en empresas, ¿no? Si bien he puesto ejemplos que nosotros hemos hecho en Binary Box, principalmente por el conocimiento que puedo tener sobre ellos, hay muchas empresas en España y hay muchísimos casos de implantación de soluciones que desde luego animo a todo el mundo a que investigue, a que lo vea, porque esto es solo la punta de lanza. Hay muchísimos grandes profesionales en España tratando, ¿no? de que esta tecnología entre en las empresas y sobre todo entre en los perfiles y las competencias profesionales de muchos de los trabajadores que van a trabajar en las empresas en el futuro. Y la verdad que es un tema apasionante, Verónica. Podríamos tirarnos muchas horas hablando de esto. Pues sí, la verdad que sí, súper interesante además. ¿Algún proyecto por ahí también interesante que te gustaría comentar antes Bueno, ahora yo de Singulife?
lo comentaste tú antes, voy a abriros un poquitín una web, ¿de acuerdo? La web de Singulife. Vamos a ver. Creo que la podéis ver aquí. Bueno, Singulife es un proyecto que estamos realizando desde Santander, a caballo entre España y San Francisco y Silicon Valley, ¿no? Y es un proyecto que pretende llevar, voy a poner el tráiler de fondo, pues mientras, a ver si se puede ver. Es un proyecto pues, que pretende llevar la experiencia de los conciertos de música, como los hemos vivido tradicionalmente, a, a los entornos de realidad virtual, ¿no? En este vídeo que está de fondo simplemente es una muestra de lo que ya podemos hacer en Singulife, que es que dos personas juntas, o sea, dos personas separadas, se junten en el mismo espacio virtual y puedan disfrutar de un concierto. Eso, la beta que tenemos publicada en Steam, que es gratuita, ya permite hacerlo. Y bueno, en este caso nosotros hay muchos enfoques y muchos itinerarios a la hora de llevar una experiencia de música, ¿no?, a la realidad virtual. Nosotros, como podéis ver aquí, hemos querido ser bastante clásicos, un enfoque muy clásico, ¿no? Tienes tus bares, que son bares como los que podrías tener en Santander, en Madrid, en cualquier sitio, salas de concierto más tradicionales, salas como las que puede haber en el Palacio de Festivales, bueno, que permiten disfrutar de este tipo de contenido. Lo interesante aquí, Verónica, por ejemplo, es que para este proyecto en concreto, no solamente hemos necesitado Binary Box, grafistas que se encarguen de diseñar estas salas, que además es que se ven fenomenal, se sienten fenomenal, y la verdad hemos conseguido un trabajo que todo el que entra a las salas está súper a gusto. Por otro lado, el desarrollo técnico, ¿no?, de toda la parte de lo que es la programación de esos entornos de realidad virtual. Aquí se han sumado un montón de perfiles, por ejemplo, personas especialistas en backend, en desarrollo de backend, para todas las bases de datos de los usuarios, de los vídeos, de los conciertos, etcétera, etcétera. Por supuesto, artistas que generen contenido, grabadores, bueno, expertos en grabación de sonido para las grabaciones de los conciertos, expertos en grabación de vídeo. Este yo creo que ha sido quizás el proyecto más multidisciplinar en el que hemos estado nosotros hemos participado en Binary Box, y la verdad que ha sido apasionante porque hemos puesto en común y sobre la mesa un montonazo de profesiones distintas y las hemos unificado en torno a este desarrollo, que la verdad que para conseguir simplemente esto que vamos a ver ahora, esto que vemos ahora, donde tenemos a dos personas viendo un concierto, no tenéis ni idea de la cantidad de profesionales que han intervenido aquí para que esto sea posible, con lo cual es una tecnología, la realidad virtual, a lo que voy ya no solo es que sea más o menos compleja, sino que es muy abierta a nutrirse de perfiles y de todo tipo, perfiles incluso ajenos a la realidad virtual, ¿no? Como puede ser pues una persona que graba un concierto en un estudio de grabación de música, imagínate, Verónica. Al final consigue unificar muchísimos perfiles, sí. Premio Emprendedor del Año. ¿Cómo es la vida de un emprendedor? Pues complicada, ¿no? Como la de cualquier otro. Al final tienes que buscar proyectos, tienes que mantener un equilibrio, ¿no?, entre lo que puedes producir, lo que vas metiendo en la empresa, lo que vas gestionando, los proyectos que van entrando. Bueno, como todo, un difícil equilibrio. Supongo que esto es igual para todo tipo de emprendedores, ¿no? Y si tuvieses que dar algún consejo a alguien que estuviese pensando en emprender, ¿qué le dirías? De alguien que esté, bueno, pues por un lado, bueno, que es posible sacar adelante las ideas, eso por un lado. Por otro lado, y esto yo creo que lo habréis escuchado también a lo largo de toda la jornada de hoy, que tampoco hay que enrocarse en una idea, ¿no?, sino que las ideas deben ser flexibles y nuestros objetivos deben ser flexibles, porque de nada sirve tener un objetivo muy loable, ¿no?, si ese no se adapta o no es compatible con la realidad del entorno en la que se va a ejecutar. Entonces, creo que estar atento al entorno en el que nos encontramos también es importante. También determinar, por ejemplo, si el entorno en el que estás también es el sitio más válido en el que puedes desarrollar esa idea. A veces igual
una idea, por poner un ejemplo, igual en Cantabria una idea puede no prosperar, pero igual en Madrid sí puede prosperar, o al revés. Madrid, que parece que es la tierra de las oportunidades, ¿no? Pero igual una idea en Madrid, igual no prospera por por las condiciones que pueda haber en Madrid en ese momento, pero igual en una ciudad más pequeña como Santander sí puede prosperar, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso, ser flexible y estar atento al entorno, yo creo que serían las dos variables más a tener en cuenta. Pues Paco, muchísimas gracias. Como decía antes, muy interesante tu charla, me ha encantado. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, por estar siempre ahí. Muchísima suerte y esperando conciertos. Pues muchísimas gracias, Verónica. Pues yo deseando daros conciertos también, deseando daros conciertos. Tenemos muchos en producción y estamos deseando sacarlos a la calle para que los veáis porque son magníficos. Pues muchísimas gracias, Paco. Hasta pronto. Hasta pronto, Verónica. Gracias a ti.